Son las 8:37. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día martes 30 de mayo del año 2023. Ya estamos cerrando el mes, pero muy intenso en términos políticos, así es que vamos inmediatamente al panel saludando a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monserrat? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Qué bueno. Oye, estamos muy contentos. Le vamos a dar la bienvenida a este panel por primera vez al ex ministro, ex convencional, ex diputado, ex presidente de RN. A veces hay quien reclama que cuando uno menciona mucho los ex es como si les estuviera imputando un pasado mejor, pero bueno, ha sido una figura súper relevante de la política chilena y por eso nos alegra mucho que esté integrándose a este panel. Nos referimos a Cristian Monkeberg. Cristian, muy bienvenido y gracias por sumarte a estos espacios de conversación de la Radio Universidad de Chile. No, encantado. Muchas gracias por la invitación a ustedes, a Danani también, con quien tuvimos una intensa jornada cuando a ella le tocó presidir el Senado en épocas complejas y yo estaba de ministro de las Expresas, así que ahí hicimos bastante por buscar buenos acuerdos. Y a ustedes por la invitación, feliz. Gracias, Cristian. Bueno, y a Adriana Muñoz, ya lo decía también Cristian, ex compañeros del Congreso y también que se encontraron en otros momentos políticos, ¿no? Adriana, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muy buenos días a Monserrat, a Patricio y a Cristian, que como él bien dice, nos hemos encontrado muchos avatares en la vida, así es que encantada de verte nuevamente, Cristian, y bueno, ojalá podamos poner a disposición nuestro conocimiento, experiencias para ayudar en este momento difícil que está viviendo el país. Así que un gusto verte, Cristian. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias, Adriana. Bueno, de eso se trata. Pues tenemos hartos temas para conversar con ustedes, para empezar a analizar lo que pasa en nuestro país. Está el salario mínimo, la cuenta pública, ¿no? Hay hartas cosas, pero yo quiero partir con un hecho que se dio a conocer ayer a partir de otra situación del día viernes de la semana pasada, la renuncia del ahora ex subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. En ese momento no se dio a conocer las causas. Ayer hubo un artículo de la tercera PM que señalaba que fue por una denuncia de acoso sexual. Bueno, se le preguntó a la ministra Jara ayer en la tarde, luego de la aprobación de salario mínimo, sobre estas denuncias, y ella entregó una explicación un poco vaga, no quedó muy claro. Voy a citar textual lo que ella dijo. Se incidió en algunas conductas que no eran del todo positivas, por lo que se determinó pedirle la renuncia al ex subsecretario. Se le preguntó qué conductas y ella dijo todo esto en materia de una investigación administrativa que se está llevando adelante. Se le preguntó si había un sumario en curso, dijo sí, desde el día de hoy, o sea, el día de ayer, ¿no? Bueno, el ex subsecretario ayer también estuvo en varias entrevistas y descartó los hechos, dijo que los desconocía, no tenía idea de quién era la denunciante, ¿no? Y también hizo alusión a algunas diferencias ahí políticas o de opinión con la ministra. Esto, bueno, viene en un momento que es complejo para el gobierno, porque está la cuenta pública y además tiene que sacar adelante la reforma previsional. Sabemos que el ex subsecretario era el cerebro técnico, digamos, ¿no?, de la reforma previsional. Hay preguntarles, partir con Adriana, ¿cómo ves esta situación? Que además tampoco hay mucha claridad de qué es lo que ocurrió efectivamente, ¿no? Bueno, y Adriana, además de su experiencia, tiene una reconocida trayectoria como feminista, así que creo que tiene varias aristas desde las cuales abordar el caso. Adriana. Se desconectó Adriana. Algo pasó con Adriana, ya. Pero tenemos a Cristian. Cristian, el enunciado está hecho, así es que la palabra es toda tuya. Sí, mira, a ver, varias cosas. Es rara la situación que se está viviendo, porque en ningún momento alguien deja sus funciones y por lo que se dijo, y al día siguiente sale a dar entrevista, ¿o no? Si hay una denuncia de esa gravedad o de esa magnitud, me parece raro que el subsecretario al día siguiente está dando una entrevista y además desconociendo los hechos, desconociendo a la denunciante, sorprendido por las razones y las situaciones. Eso por un lado. Segundo,
es evidente que frente a situaciones como esta lo que corresponde es investigar y sancionar y hacer sumario también. Entonces, pero es complejo. A mí me llamó la atención que el subsecretario saliera al día siguiente o el mismo día a dar entrevistas desconociéndolo todo y negándolo todo. Bueno, en fin, lo que sí está claro es que enreda esta situación, enreda muchísimo, a mi juicio, una de las, yo diría que de las reformas que son urgentes sacar adelante cuando el gobierno no le está yendo bien. No puede pretender reformularlo y refundarlo todo. Entonces, hay que, a mi juicio, afianzarse a ciertas reformas, a ciertas modificaciones, a ciertos Mm. avances. Y uno de ellos es precisamente la reforma previsional. Y la misma ministra dio una señal muy clara y dio una señal que hay que saberla leer cuando ella explica hace unas semanas atrás y dice, tenemos un plazo acotado para sacar esta reforma, que es antes del plebiscito. Y con eso está diciendo, tengo cierta calma, cierta prudencia, porque después del plebiscito las cosas van a entrar en una espiral electoral sin detenerse, que son las elecciones municipales y el plebiscito propiamente tal. Entonces se hace cuesta arriba, se hace cuesta arriba. Entonces, este era el minuto. Y sale el subsecretario que llevaba adelante las negociaciones. Además, y ahí quiero señalar un punto, era la persona que se estaba abriendo a buscar acuerdos distintos a lo que nos tenía absolutamente trabado, que eran las cuentas nacionales, qué hacemos con el 6%. Entonces, buscar fórmulas distintas. Y parece que eso, al parecer, no le gustó a algunos dentro del gobierno, que lo cual lo tenía muy en entredicho. Y surge de inmediato esta denuncia de acoso, que vuelvo a repetir, si surgen estas denuncias lo que hay que hacer es investigar y la ministra hace lo correcto, sumario, etcétera. Pero también me llama la atención, y con esto termino, que él haya salido inmediatamente negando los hechos, desconociéndolo y siento incluso sorprendido por la situación. Bueno, es una noticia en desarrollo, pero como ustedes lo dicen muy bien, le pega fuerte en momentos complejos cuando además el presidente tiene su cuenta pública en un par de días más y la reforma de pensiones, en fin, y todos estos aspectos son súper relevantes y son súper determinantes en la marcha de su gobierno. Yo creo que estas de aquellas materias en las cuales el gobierno debería buscar un acuerdo pronto y sacarlo adelante, porque va a ser de las cosas que va a poder mostrar como un buen acuerdo hacia adelante. Sí, Cristiana, ahí quería preguntarte dos cosas, ¿ah? Y aludiendo a tu doble condición de abogado y también de haber sido funcionario público. Lo primero es que, claro, es el debido proceso el que evita la caza de brujas, ¿no? Y bueno, al menos la única versión que conocemos hasta ahora es la del ex subsecretario, según la cual se le dio este argumento, el de la acusación, para pedirle la renuncia y no argumentos de carácter político o de discrepancias en el desarrollo de determinados asuntos. Igual Bueno, él alude a eso también en sí, alguna pero al menos cuando la reunión que él relata, donde la ministra le pide la renuncia, dice que se le pide la renuncia por la denuncia, ¿no? Bueno, ahí preguntarte, porque el estatuto administrativo define muy claramente, nosotros lo sabemos como funcionarios públicos, cómo se procede en esta materia, ¿no? Y cómo se llega a establecer una verdad que obviamente no es a priori, ¿no? Entonces ahí preguntarte primero respecto a si fue la mejor decisión pedirle la renuncia por una denuncia cuya investigación todavía no se había iniciado, ¿no? Y en segundo lugar, que este es un asunto ya más político, a uno le da la impresión que justo cuando el gobierno tiene sus mejores días o semanas, terminamos hablando de otra cosa, ¿no? Ocurrió con la entrevista a Natalia Piergentili luego de unos proyectos que se aprobaron que fueron importantes esa semana, ayer con el tema del sueldo mínimo, que duda cabe que en términos comparativos es un gran avance de este gobierno. ¿Eso tiene que ver con que hay alguien interesado en poner otro tema justo el día en que al gobierno le va bien? ¿O tiene que ver con autogoles? Sí, a ver, varias cosas en la pregunta. Sí, son dos Efectivamente, temas, por ¿no? Claro, ejemplo, sí. sí. En La Moneda, en el segundo piso, lo leí en el diario, hubo una denuncia y de hecho se llegó a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado porque la denunciante de acoso, literal, la denunciante hizo sus descargos en tribunales, demanda, ella se fue y el denunciante no está fuera, sino que está siendo investigado por un sumario. Y en paralelo la justicia no llegó a ninguna resolución todavía porque se acordó una solución amistosa porque la persona la denunciante se había ido.
¿Qué quiero decir con esto? Que ahí operó una fórmula distinta, que en el fondo no se hace una denuncia, que puede tener antecedentes de seriedad totales, pero lo que se decide es sumaríamos, suspendamos a la persona de sus funciones y en paralelo investiguemos y vemos qué pasa. Y que es una fórmula adecuada. Lo que pasa es que, a mi juicio, yo creo que en el caso de un subsecretario se hace súper complejo todo esto, porque es un cargo político, de confianza, súper enredado, o sea, en la convivencia, o sea, si hoy día supiésemos que el subsecretario está denunciado y está siendo investigado por un sumario por acoso, yo creo que no puede entrar al Congreso y no podría negociar nada más. Yo creo que lo hacía insostenible. Sea o no sea cierto esto, porque yo le doy sentido de veracidad a lo que el subsecretario salió en los medios señalando. O sea, ante esto hay que ser drástico. Yo en eso estoy clarísimo. Yo creo que en esto hay que investigar, sancionar y sumariar. Estoy absolutamente de acuerdo, porque no se puede tolerar. Pero también me sorprendió, y por eso le digo que el subsecretario había salido de inmediato, y para él era insostenible, pero salió de inmediato desconociendo los hechos, incluso siendo sorprendido por los hechos. Bueno, pero yo lo dejo planteado así. Yo creo que el debido proceso iba por otro lado, estoy de acuerdo, pero sí hacía muy difícil el ejercicio de sus funciones al subsecretario, que es una función más política, muy mediática, y que yo creo que lo habría transformado en algo imposible de sobrellevar, o sea, habría sido peor aún, habría sido un desangramiento político brutal dentro del ministerio y habría dejado todo muy tensionado, a mi juicio. Entonces, bueno, lamentablemente se procedió así y ojalá las cosas volvieran a su cauce normal, pero claro, y ojalá la denuncia no fuera real, porque es lamentable cuando suceden este tipo de cosas. Y eso de todas maneras. Ahora, respecto del gobierno, yo creo que son autogoles, no creo que haya alguien, un duende o alguien malévolo adentro que quiera dejar la escoba. Yo creo que son autogoles, ¿no? Yo creo que da cuenta de que hay dos coaliciones, que no les ha ido bien gobernando, que lamentablemente han tenido, o sea, este gobierno ha tenido elecciones todos los años. Yo creo que ningún gobierno se lo quisiera. Todos los años una elección, y las dos elecciones que ha tenido no le ha ido bien, le ha ido mal. Entonces, empiezan las tensiones. Uno cuando las cosas andan mal, los parlamentarios, el oficialismo de turno empieza a dubitar, a hacerse un lado y no apoyar al gobierno. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, y se nos olvida también el episodio del balón de gas. Bueno, en fin, hay una serie de cosas que han ido sucediendo, unas que son de investigación, periodística, política, y otras que son autogoles de frentón. Pero bueno, no lo está pasando bien. Y yo creo, mira, yo con esto termino para no monopolizar el tiempo. Yo creo que la cuenta pública es una oportunidad para el presidente, más que mostrar lo que ha hecho estos 2 años, que tiene algunas cosas que mostrar, sí, siempre van a haber cosas que mostrar. Yo creo que estos 2 años han sido muy complejos. Yo creo que él tiene que pensar, y ahí tomo lo que dijo Diego Ibáñez, que dio una entrevista que me costó entenderla, pero sí el titular era bien clarificador. Tenemos que hacer lo posible y lo imposible porque los próximos 2 años, o jugarnos la vida porque los próximos 2 años sean buenos. Yo creo que por ahí debería andar el presidente y debería tratar para que le vaya bien, porque uno siempre aspira a que le vaya bien, más allá que yo sea opositor a él, etcétera. Que le vaya bien es diseñar bien estos 2 años, y a lo mejor la cuenta pública puede ser un puntapié inicial. No es fácil, pero quizás por ahí puede ir. Sí, bueno, Adriana, para volver al punto de esta denuncia del ex subsecretario Larraín, la denuncia concreta, lo que sale en el artículo ayer en la tercera, son comentarios de índole sexual. Porque cuando... En público. Claro, cuando se habla de acoso sexual pueden ser muchas cosas, ¿no? La denuncia es comentarios de índole sexual. Él ayer decía en una entrevista en Chilevisión, creo que fue, bueno, que no me acuerdo si es que en algún momento dije algún chiste. También hay una línea bien delgada, Adriana, respecto de algunos comentarios que se hacen, que pueden ser subidos de tono, ¿no? O inadecuados, con situaciones de acoso sexual. ¿Cómo ves eso? Porque o sea, en este caso puntual, digamos, y todas las implicancias políticas que tiene, pero en general cuando se dan estas situaciones que también son complejas, ¿no? Sí, bueno, es una situación muy compleja porque los actos, situaciones de acoso sexual, sea verbal, físico, se dan como en la intimidad de situaciones, de relaciones cotidianas de trabajo. Entonces, siempre cuando hemos discutido estos temas en el marco de iniciativas de ley, por cierto, el peso de la prueba siempre ha sido un tema, digamos, cómo establezco yo objetividad, claridad sobre un hecho que a lo mejor muchas personas no se percatan, solo la víctima. Entonces, creo que como decía Cristian, al nivel de una subsecretaría, es muy complejo que se desencadene una situación de esta naturaleza.
por el impacto político que va a tener, por cierto, en la tramitación de iniciativas de ley en el Parlamento o en el propio gobierno, y sobre todo en un área muy sensible que hoy día estamos, cierto, como todos los gobiernos, el presidente Bachelet, el presidente Piñera, debatiendo esta interminable propuesta de reforma al sistema de pensiones. Entonces creo que hay una situación bastante débil. Creo yo sí que hay que investigar, o sea, de hecho no sé, podría haberse buscado una salida, haber cuidado un poco más a Cristian Larraín, que es una persona importante, ¿ah? Ha tenido, yo creo, roles bien centrales, sobre todo en temas de su expertise en materia del sistema de pensiones. Entonces, quizás podría haberse tratado un poquito de una manera distinta. No conozco cuál es la gravedad de la denuncia. Si fue solamente un acoso verbal, un mal chiste, o si fue algo mayor, pero creo que es un tema muy delicado y afectado a una persona que es importante, como Larraín. Y también, por cierto, si hay una víctima de esta situación, hay que resguardar también su integridad. Entonces, creo que se generó una situación compleja y en un momento muy bueno para el gobierno, como decía Patricio, ¿no? Que lamentablemente pone sobre el tapete, sobre la primera mirada o el primer debate público esta situación y no grandes logros que se ha tenido con royalty, ahora con salario mínimo, con las 40 horas. Bueno, hay avances muy importantes en el gobierno que se tratan de mostrar, yo lo veo en las redes, como el esfuerzo grande que se hace desde el gobierno por mostrar una serie de avances que se han hecho en estos ya casi 2 años. Eh, entonces yo de verdad, en este año y medio, de verdad creo que es lamentable que sucedan estos hechos que empañan una gestión que está rodeada, por cierto, de conflictividad, de una oposición bastante agresiva, de medios que no acompañan a difundir con fuerza lo que se hace, por ejemplo, en materia de seguridad, el devastamiento se han devastado varias bandas ya del Tren de Aragua, se está todos los días Carabineros, la PDI, la Fiscalía trabajando intensamente, coordinadamente. Entonces creo que todo eso no alcanza a llegar, porque hay autogoles y porque también hay un entorno de hostilidad que se instaló desde el día 1, desde el 12-13 de marzo del año pasado, y lo hace difícil. También, como decía Cristian, hay ruidos entre las propias filas oficialistas, ¿cierto? Que lamentablemente hacen más compleja una situación de suyo compleja. Sí. Bueno, en esa misma línea le quería preguntar a Cristiana, como ex morador de Palacio en su condición de ministro. Esta, Cristiana, es una percepción mía, ¿eh? No hay cómo probarlo científicamente, pero a uno le da la impresión que en este gobierno ocurren muchas más filtraciones desde adentro de Palacio que en los gobiernos anteriores o que en el promedio, ¿no? Y llama la atención que, habiendo ocurrido hace pocos días este entrevero entre el presidente y el diario La Tercera, que el diario La Tercera tienda a hacernos saber antes que el propio gobierno cuestiones importantes, o sea, los nombramientos de gabinete, los cambios de ministro, la razón de la renuncia del subsecretario Larraín, y podría seguir enumerando. Ahí, bueno, habiendo tenido la experiencia de haber sido ministro, ¿qué podrías decir sobre este asunto de las filtraciones que para efectos del análisis aparece evidentemente como una debilidad del gobierno porque lo hace estar permanentemente reaccionando frente a lo que otros publican antes de que ellos mismos hagan el anuncio oficial? Sí, a ver, por un lado, el reporteo, los medios de comunicación, y ustedes lo saben muy bien, están encima, pues están encima. Uno vive en una casa de cristal, la moneda, y donde sea, en cualquier función pública, ¿cierto? Es así. No hay cómo escabullir de situaciones, de errores. Hay uno cuenta anécdotas muchas veces para tratar de evadir la prensa, porque evidente, hay veces que no es bueno hablar, no siempre es bueno hablar con la prensa, y eso es así, y la prensa siempre quiere hablar con uno, y ustedes lo entenderán muy bien. Uh-huh. Entonces muchas veces uno salía por caminos o circuitos dentro de la moneda distintos para poder no toparse con todos los periodistas, porque a veces había problemas tan grandes que era bueno que los enfrentara tal persona y no otra, y eso es una estrategia comunicacional. No se trata de no dar la cara, de no responder, pero es bueno tener una estrategia comunicacional. Entonces, es un permanente tira y afloja. Eso respecto de la labor comunicacional, y eso es así, y de la estrategia comunicacional que los gobiernos tienen que hacer.
porque si hay una vocera, no tiene por qué salir hablando un ministro X, si se determina desde la moneda un diseño específico que va a hablar la ministra Vallejo, por ejemplo, no tiene por qué salir hablando la ministra del Interior o el ministro sectorial, etcétera. O hay veces que hay problemas que no tienen que encapsularse en la moneda y tiene que responder el ministro sectorial. Y comunicacionalmente se diseña para que sea el ministro sectorial, el de vivienda, el de obras públicas, el que enfrente un determinado problema y no lo lleve a la moneda, no tiene todo por qué llegar a la moneda. Entonces, eso es permanente, eso es así. Lo importante es que se hable y que se digan las cosas, pero no desordenadamente. Pero en paralelo, claro, están las filtraciones son tóxicas y son muy complejas, son muy difíciles. Y no es problema de la prensa, si la prensa está haciendo su pega, es problema de los que habitan en el palacio y habitan en las funciones y sueltan lo que está ocurriendo adentro. Y eso eso es muy dañino porque finalmente cuando ya se empieza a saber, por ejemplo, lo que conversa el presidente con sus ministros en el comité político, eso ya es súper difícil. ¿En tu opinión eso es de lealtad, Cristian? Total, porque lo que pasa es que el ministro, ¿qué es lo que hace? No es que el ministro salga a contar lo que está diciendo, a veces se lo cuenta a su equipo, y su equipo escuchan y están enojados unos con otros, y el periodista saca verdad, mentira. Todo esto es un reporteo que ocurre. Entonces uno tiene que ser... Hay ciertas materias que uno conversa con el presidente, y a mí me tocó muchas veces, que no se conversan con nadie más, pues. No se conversa con nadie más y ahí quedan. Y hay muchas materias que ocurrieron y a que a nosotros nos pasó permanentemente, sobre todo cuando a mí me tocó habitar la moneda. Pues yo fui primero ministro de Vivienda y después me tocó estar en desarrollo social en las empresas. Y es estas cosas que quedan con el presidente. Y son delicadas y no se pueden saber. Diálogos ásperos, situaciones complejas, porque ser presidente de la República es el cargo más solitario, más difícil de sobrellevar. Entonces hay que acompañar, hay que contener, hay que ayudar, hay que aconsejar, uno mete las patas como ministro, ministra, en fin, hay un montón de cosas, hay retos, hay enojos, hay mandada a la punta del cerro, esas cosas ocurren con el respeto evidentemente, pero es así. Hay renuncias sobre la mesa que después dejan de ser renuncias, entonces ocurren situaciones, esas cosas si se saben forman parte de la lealtad que el presidente tiene que tener con sus ministros, que es su equipo de confianza. Entonces ahí es cuando ya la cosa se empieza a podrir. Y eso hay que tratar de corregirlo, y eso hay que tratar de evitarlo. O sea, no puede ocurrir. Y no digo que la ministra X o el ministro algo vaya y se hable. No es así. Yo creo que evidentemente lo que pasa es que uno le cuenta al otro, el otro le cuenta al otro, y se va armando una verdad y se termina por saber. En fin, pero eso. Claro, además está la situación bien atípica que son dos coaliciones que no siempre son muy aliadas, entonces ahí uno puede suponer que ocurren algunas filtraciones. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Pero nosotros nos pasaba lo mismo, también teníamos ahí rencillas de RN, Uli, o sea, mi percepción, Cristian, disculpa que te interrumpa, pero mi percepción de que les ocurría menos que ahora es una percepción mía nomás, ¿o...? No, si no ocurría menos, ¿verdad? Ya. Lo de ahora es bastante fuerte, pero hay que meterle disciplina, güey, ahí... Bueno, el presidente tiene que pegar unos buenos retos nomás, pues, en privado, eso es así, sí, es lo que corresponde. Sí, pues no, es que ahora además se publica todo con un nivel de detalles que es impresionante, o sea, hasta lo que comieron los ministros en la cena con los parlamentarios, bueno, en fin. Podemos retomar esto a la vuelta de la pausa y yo quería también adelantarles el tema de la cuenta pública, y ya que lo mencionaba Cristian, hay otras cosas ahí bien interesantes que podemos comentar a la vuelta de la pausa. Vamos y volvemos. Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad los quiero invitar cada jueves a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana en su segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos vivos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país. Cada jueves a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa. Porque aún tenemos patrimonio, ciudadanos. Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023. Mano a mano con el tango, con los NIN,
usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. 2 horarios para Escaparate, el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la Radio Pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Vida al Aire Libre. Un espacio donde nos reunimos a conversar sobre naturaleza, medio ambiente, flora y fauna, parques nacionales, deportes, destinos turísticos y mucho más. Nuestro propósito es contribuir al desarrollo, democratización y prácticas responsables de la vida al aire libre en nuestro país. Somos la comunidad que nos gusta vivir afuera. Somos Vida al Aire Libre. Escúchanos todos los martes, miércoles y jueves desde las 14 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile y en nuestra señal online en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Silva. Son las 9:05 de la mañana. Son las 9:05 de la mañana, 30 de mayo del año 2023. Estamos con Montserrat Rolano en Radio Universidad de Chile, en la red de radios que piensan en Uchile TV, y con nuestros panelistas Adriana Muñoz y Cristian Monkeberg. Monse había encaminado la discusión hacia lo que viene, el anuncio presidencial del próximo jueves. Que yo creo, voy a entrar de inmediato en materia, creo que está un poco mal puesto el nombre de cuenta pública, porque tiene una parte de cuenta pública, pero tiene mucho de ordenar la casa de ahí en adelante, ¿no? De ordenar el relato, el rumbo del gobierno. La hoja de ruta. La hoja de ruta. En lo que hemos hablado hasta el momento en los paneles anteriores se le reconoce al presidente su capacidad oratoria, por lo tanto nadie pone en duda de que va a salir relativamente bien parado del mensaje del próximo jueves, pero la pregunta es ¿dónde va a poner los acentos? ¿Dónde va a sacar el destacador y va a marcar, ¿no? ¿Cómo quiere señalar no solamente al país, sino a sus partidarios, a sus adversarios, el derrotero? Y esto más aún, Adriana, cuando hay un debate abierto al interior del oficialismo respecto a cómo se construye mayoría, cómo se construye más hegemonía en los meses que vienen. ¿Cómo es toda esa disyuntiva? Porque al final ya no es solo técnica, es una diferencia eminentemente política. Bueno, como todas las cuentas públicas, lo ha hecho el presidente el año pasado, los presidentes anteriores, yo creo que es dar cuenta justamente de la coherencia entre su programa y los posibles avances, dificultades que ha tenido en el año para resolver o para avanzar. Yo creo que el presidente va a hacer más bien anuncios importantes en los logros, porque es lo que yo pienso como gobierno, es lo que le sirve para afiatar más su conducción, para afiatar un mandato que se ha visto aportillado por distintas razones. Entonces creo que es una oportunidad importante para dar a conocer lo que se ha hecho en este año.
Y por cierto, dar señales a su coalición, que yo creo que deben ser más internas que públicas, a su coalición que sin una férrea decisión por unidad, respaldo, a invitar a un debate interno de las diferencias, que es lo que hemos presenciado las últimas semanas, que son legítimas, pero en mi modo de hacer las cosas, creo que todo eso tiene validez de un debate interno. Entonces no creo que el presidente se refiera mucho a esta fisura que había, y si me refiero a ese punto solo, Patricio, dado que el Partido por la Democracia, donde he militado muchos años, ha estado en el centro de esta situación, creo yo que las diferencias políticas que se puedan tener, que son legítimas en todos los gobiernos, en mi opinión hay que hacerlas en un debate interno. Las presidentes y los presidentes de partido tienen la total posibilidad de hacerlo todas las semanas en el comité político, y yo creo que eso hay que remediarlo, pero no creo que sea parte de la cuenta pública, menos una señal de que la unidad es lo que va a permitir avanzar y va a permitir salir de estas situaciones de desmedro electoral que ha tenido el gobierno en las últimas elecciones. Entonces yo creo, como todos los presidentes, va a subrayar sus logros, ¿cierto? Va a anunciar iniciativas y, por cierto, de alguna manera hacer sólido una propuesta hasta este otro año de cuál va a ser la hoja de ruta del gobierno. Yo creo que por ahí iría, de acuerdo a todas las cuentas públicas presidenciales que he escuchado, iría la decisión del presidente de remarcar lo hecho, sobre todo yo creo los avances en materia de combate al narcotráfico, al crimen organizado, que se ha visto bastante, y tratar de avanzar en un compromiso nacional. Yo creo que para vencer este flagelo de la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, requerimos todos los acuerdos legislativos que se firmó entre el presidente Coloma, la ministra Toá, el presidente Vlado Mirosevic, pero se requiere hacer carne un acuerdo nacional contra la delincuencia, hacer una política de Estado. Creo que es el momento quizás que el presidente invite, así como tenemos una política exterior robusta en Chile, de muchos años, que es nuestro orgullo, que tiene una transversalidad significativa. Yo creo que en esta materia, si no logramos construir sobre conversaciones, diálogos, acuerdos, ir hacia una política de Estado, el resto van a ser solamente búsquedas, quizás de gestos mediáticos, decir, mire, yo desde mi municipio estoy haciendo esto, aquello, que creo que es muy importante el que se involucren los alcaldes, y muchos de ellos lo están haciendo muy bien. Pero creo que hay que avanzar muchísimo, más allá de una agenda legislativa, más de acciones concretas, en una política nacional contra el crimen organizado, contra la delincuencia. Creo que ese es el tema más central que tiene hoy día nuestro país, y en mi opinión es que el presidente, además de mostrar lo que se ha avanzado, además de las coordinaciones bastante robustas que se han ido logrando institucionalmente, creo que se podría buscar un mayor acercamiento, seguir invitando a Chile Vamos, ¿cierto? A esta mesa, a buscar lugares de coordinación sólido, y avanzar hacia una política de Estado donde el que gane sea el país, ¿cierto? Y depongamos un poco los intereses de sectores y sectores en ganar, digamos, protagonismo, más que ganar contundencia política, institucional, organizativa, contra el crimen organizado. Entonces yo creo que por ahí el presidente, yo creo que el país quiere escuchar una palabra contundente en materia de seguridad pública. Sí, bueno, a propósito de los logros, voy a citar al ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, quien hace un ratito en Radio Infinita señaló que, lo voy a leer textual, puedo señalar que en el periodo 11 de marzo 2022 al 31 de enero 2023 hubo una producción legislativa 75% superior a la del gobierno anterior. Y aquí le quiero preguntar a Cristian, que fue parte del gobierno anterior, respecto de lo que dice Adriana, ¿no? De exhibir los logros.
¿Cómo observas eso, lo que ha sido estos 14 o 15 meses de gobierno, y también el rol de la oposición, que según la mirada de algunos ha sido bien hostil o incluso obstruccionista? Tuvimos ayer la situación con el salario mínimo, donde Chile Vamos, o la mayoría de Chile Vamos, votó en contra. También en materia, por ejemplo, de la mesa de seguridad, ¿no?, de la reforma tributaria, etcétera. ¿Cómo evalúas también el rol ahí, Cristian, de la oposición? O de Chile Vamos, para ser más precisa. Estás en silencio, Cristian. Sí. Perdón, ahí sí. Ahí sí. Varias cosas. Mira, yo creo que el gobierno, evidentemente, y voy a destinar un par de segundos por el tema del gobierno. El gobierno lo tiene muy complejo y muy difícil porque hay que recordar cómo partió el gobierno. Y hay ciertas imágenes que se quedan instaladas y cuesta mucho después echar abajo o cambiar de opinión. Entonces, es un gobierno que no estaba convencido en su agenda de seguridad, que no formaba parte de sus prioridades, y eso nos explotó en la cara muy fuerte, donde teníamos una ministra del Interior que, saliéndose de todos los protocolos, visita la región de la Araucanía con las consecuencias que podría haber tenido. Afortunadamente no fueron mayores ni fueron graves, en el sentido de haber afectado la seguridad o la integridad de alguna de las personas que iban en la comitiva, etcétera, o de ella misma. Entonces se instaló, lamentablemente a mi juicio, la idea de que este gobierno los temas de seguridad no eran prioritarios. Y después vino los ajustes y los cambios y un tratar de revocar, de cambiar esa percepción a través de una agenda intensa, legislativa, recursos, etcétera, y un largo etcétera de cosas, con en paralelo hechos delictivos violentísimos, con muertes de carabineros, asesinatos, etcétera, que hacían mucho más difícil y cuesta arriba todo esto. Entonces, lógicamente, poder echar abajo esa imagen de un gobierno comprometido con la seguridad no es fácil para el actual gobierno, porque partió muy mal. Entonces, en esta materia, y evidentemente ha tratado de mejorar, nadie puede conocer que no se han hecho esfuerzos, avances legislativos, etcétera. Y ahí paso a la oposición, porque yo me engancho en lo que dice Álvaro, el ministro de las Express. Evidentemente, en materia de seguridad, hoy día hay mayor producción legislativa, porque cuando nosotros lo quisimos hacer en nuestro gobierno, simplemente los votos no estaban, y eso es así de claro. Los votos no estuvieron. En muchos de los proyectos de ley que hoy día se están aprobando, los quisimos aprobar en nuestro gobierno, y los votos no estaban simplemente, no se discutían los temas, no se ponían en tabla, no estaban en tabla en las comisiones, no teníamos mayoría. Hoy día sí están, porque en esta materia la oposición sí va a colaborar. Podrá no estar en la mesa de seguridad ciudadana, que la verdad que a esta altura da un poco lo mismo, porque lo que importa es que salga adelante la legislación, que era importante sacarla adelante. Y hoy día no es el tema estar o no estar en esa mesa de seguridad, porque los temas han seguido avanzando, pero sí los votos estuvieron de parte nuestra, con dificultades sí, con dureza sí. Estoy de acuerdo, no estoy diciendo que la oposición haya sido miel sobre hojuelas, no, para nada, ha sido dura, estricta, y no me cabe la menor duda que eso puede resentir a cualquier gobierno, como también nosotros resentíamos la oposición que teníamos cuando estábamos nosotros a cargo. Pero si hoy día hay una mayor producción legislativa, hay un esfuerzo del gobierno, lógico, pero también hay contribución de parte nuestra, que ustedes podrán ver que todos los proyectos de ley que es en relación con seguridad, habitualmente los votos de la oposición van a estar, y los que no están, precisamente son los del oficialismo, o se dividen, o se enredan, o se complican, no saben si van a estar, no van a estar, y evidentemente las cosas no resultan como uno quisiera. Entonces, también eso es importante señalarlo. Ahora, lo que viene para adelante en la cuenta pública, yo y con esto me detengo y no hago este último comentario. Yo creo que el presidente ha tenido 2 años complejos, o 1 año y medio ya complejos, con avances y logros sí específicos que puede concretar. Lo señalaba anteriormente, no puede pretender el gobierno reformularlo todo, pero sí, creo que la reforma de pensiones es un desafío gigante que debería tratar de sacarlo adelante a como dé lugar. Y yo esperaría del presidente un compromiso en temas de seguridad, y en eso coincido 100% con Adriana, que destaque lo que se ha hecho, lo que se ha logrado, reconocimientos, etcétera, y una hoja de ruta clara en esa materia hacia adelante, porque la gente es lo que más requiere. Y 2, un diseño de estos 2 años y medio que quedan con objetivos claros y concretos, y me imagino que uno de ellos debería ser la reforma de pensiones. Cosas que mostrar, lógico que las hay, está el royalty, están las 40 horas, no nos olvidemos que las 40 horas salió adelante gracias a un acuerdo con la bancada de mi partido,
y en la Cámara de Diputados, que se logra, o sea, perdón, no las 40 horas, sino que el salario mínimo, en las 40 horas también, pero el salario mínimo, porque lo vi y me lo comentaron, el salario mínimo se logra gracias a un acuerdo que es una rebaja a las pymes en su carga tributaria, a cambio de lograr que el salario mínimo llegue a las cifras que creo que es una muy buena noticia, y de eso hay que alegrarse. En fin, entonces yo creo que por ahí va lo que el gobierno y el presidente debería empujar y sacar adelante. Y bueno, saber sobrellevar a la oposición, que no es fácil. Nosotros tenemos un lío ahí, y ustedes lo conocen muy bien, gigante. Nosotros tenemos dos fuerzas políticas en la oposición muy, muy claras, y además hoy día republicanos muy fortalecidos producto de la última elección. Entonces también es enredado. Hoy día lo que diga republicano es determinante también para lo que nosotros vamos a decidir, lo que el gobierno va a decidir. Antes a lo mejor no lo era tanto. No lo digo desde el punto de vista numérico en los votos en el Congreso, porque a lo mejor no son necesarios, sino que desde el punto de vista político del mensaje que dice. Entonces también nosotros estamos en líos, pues, si no nos podemos sacar ese problema de la agenda como si nada. Hay líos y tiene que haber ajustes ahí de cómo se va a acomodar la oposición y cómo va a seguir adelante en su estrategia, en el trabajo con republicanos, en el rol que cada uno juega, en las conversaciones con el gobierno, y entender que cuando en política hay adversarios, no digo enemigos, adversarios, siempre normalmente están en el oficialismo y el oficialismo en la oposición, y eso es un juego de respeto y de ideas y debates que normalmente se da. Y muchas veces se confunde, y en el oficialismo se confunde y se pelean entre ellos, y en la oposición se confunde y nos peleamos entre nosotros. Pero eso forma parte del día a día. Bueno, si Adriana tiene algo que agregar sobre el tema, la palabra es tuya. Si no, igual te la voy a dar, Adriana, pero proponiéndote un cambio en el punto. Sobre el punto, creo yo que es importante señalar un actor presente en estos logros que hoy día el presidente seguramente va a mostrar. Yo creo que aquí ha habido como un diseño, particularmente desde la ministra del Trabajo, de acercamiento con actores sociales, de diálogo permanente con el empresariado, que no hay que olvidar, ¿cierto?, que el royalty sale con un acuerdo empresarial del sector minero, el salario mínimo, igualmente, las 40 horas. Creo que ahí hay una señal de cómo podemos destrabar un poco esta situación que le hace mal al país, o sea, esta guerrilla gobierno-oposición, que también, muy bien dice Cristian, la tuvimos durante el gobierno del presidente Piñera, y creo que eso le hace súper mal al país, la forma de ser oposición. Yo soy bastante crítica de cómo fuimos oposición con el presidente Piñera, porque bueno, hay temas cruciales que nos distancian, nos diferencian fundamentalmente, pero hay otros temas, como se demuestra en esto, que parecía imposible avanzar en un royalty, se cedió de ambos lados. Salario mínimo igualmente, 40 horas. Creo que por ahí hay un camino, ¿cierto?, en cómo flexibilizando ambas partes podemos ir avanzando. O sea, no creo que el choque de posiciones irreductible nos permita ofrecerle al país, desde la clase política hoy día tan desprestigiada, los partidos políticos tienen un 2% de respaldo ciudadano, el Parlamento 4%. O sea, yo creo que eso nos debe llamar la atención a leer lo que está pasando en el país, los cambios en votaciones, ¿cierto?, en octubre del 2021, el 4 de septiembre, el 7 de mayo. O sea, creo que hay que leerla. Nosotros tenemos el deber de leer lo que está pasando en el país y reorientar nuestras acciones políticas, fundamentalmente tender a un entendimiento entre los sectores. Tiene ahí sí, un gancho, simplemente decir, es que lo que decía Adriana tiene razón. Yo creo que ha sido bien, así como una suerte como de montaña rusa, esquizofrénico, dirían otros, no sé, hay un montón de dichos, pero que se pueden decir unas cosas como bien complejo, que van y vienen. Porque el presidente Boric gana con una mayoría abrumante e importante, y luego a los 7 u 8 meses cambia de nuevo, y después hay otra elección y vuelve a cambiar. Entonces, eso no tiene que quedar solamente y ahí tiene un punto, Adriana, no puede quedar solamente en el anecdotario de, oye, mira cómo va para allá y para acá el péndulo, se dice. No, esos son lecturas que la ciudadanía está dando y señales que está dando.
y que nos golpean a todos, y que son señales para todos, y no son definitivas, porque nadie puede pretender creer que la elección del 7 de mayo va a ser definitiva y que el país se va a mantener en esa lógica política por los próximos años. Lo más seguro es que esto cambie y varíe de nuevo. Entonces hay que saberlas leer, pues son señales que da la ciudadanía a los partidos, a quienes están a cargo, y que, como dice muy bien Adriana, hoy día están bastante bajo en la valoración. Entonces, yo creo que a uno sería bueno sacar lecciones también respecto de esos mensajes que la ciudadanía da. Por algo la gente votó como votó el 7 de mayo. Por algo la gente votó como votó para el plebiscito, por algo la gente votó como votó cuando eligió al presidente Boric. Entonces, y al parecer hoy día la gente no tiene tanta paciencia, entonces rápidamente cuando las cosas no resultan, ¡pum!, da señales distintas. Y yo creo que es bueno leerla, bueno, en fin, y hacerle caso y buscar ahí explicaciones para poder tener actuares distintos de parte de quienes están a cargo hoy día. Es más fácil decirlo cuando uno está un poquito más fuera, o no sé si fuera, pero no está en la primera línea, es verdad. Pero es bueno reflexionar sobre eso. Sí, sí. Y no buscar explicaciones simplistas, como echarle la culpa a los medios de comunicación, ¿no? A las noticias falsas, o también incluso a la educación. Bueno, siempre es más fácil echarle la culpa al empedrado. Sí, tal cual. Bueno, quería llevarlos en estos últimos minutos, que nos quedan poquitos, a un tema que es supuestamente internacional, pero que es nacional al fin y al cabo. Como ustedes saben, el presidente de la República arribó anoche a Brasilia. Hay una cita de presidentes de Sudamérica forjada por Lula. Hay una discrepancia respecto a si esto tiene o no por propósito restituir la UNASUR o no, pero en el punto de partida, qué duda cabe que los mecanismos de integración latinoamericana en general y sudamericanas en particular están a la baja, no hay ninguno que esté particularmente fuerte, y esto obviamente preocupa en un contexto mundial donde por un lado se tiende a actuar en bloque y en el que por el otro en nuestra casa o en nuestro barrio tenemos problemas que necesariamente requieren diálogo entre los países, como los temas de seguridad pública y de migración, ¿no? Bueno, ya generó una suerte de polémica la recepción con honores de Estado que hizo Lula al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Independientemente de las opiniones que se puedan tener sobre el gobierno de Venezuela, bueno, primero decir que los informes de derechos humanos están ahí. Y también es cierto, porque hay dos cosas que pueden ser ciertas al mismo tiempo, que el mecanismo mediante el cual se llegó a la conclusión de que Guaidó era un presidente encargado, una cuestión bastante insólita en la historia de las relaciones internacionales. Pero bueno, como sea, todo esto ocurre mientras el presidente de la República, por un lado, mantiene sus críticas políticas al gobierno venezolano, pero por el otro lado avanza en relaciones de Estado. El embajador de Venezuela ha dicho, por ejemplo, que la crisis migratoria en la frontera norte se ha abordado de manera colaborativa, ha reconocido la buena voluntad del gobierno chileno, que para efectos del corredor humanitario, señalaba él, lo que falta es el consentimiento de Perú y Ecuador, países sin los cuales no se puede llegar a Venezuela sin atravesar la cordillera de los Andes, y está por el otro lado la señal que da el gobierno al nombrar finalmente un embajador en Venezuela, cuestión que no ocurría hace algunos años. Bueno, en ese contexto es que llega Boric a Brasilia. Yo quería preguntarle tanto a Adriana como a Cristian cómo ven ese espacio y bueno, qué oportunidades tiene tanto para la realidad chilena como para la integración de nuestro país en el contexto regional. Adriana. Bueno, por cierto, las relaciones entre los países vecinos está tensionada por las situaciones políticas en cada uno de ellos, y particularmente Venezuela, con la cual hemos tenido ciertos episodios y hemos sido testigos de episodios complejos por la instalación de un gobierno tan autoritario como es el del presidente Maduro. Entonces, de verdad, nuestro presidente Boric ha sido muy crítico por lo que significa, ¿cierto?, para ese país, para el resguardo de los derechos humanos, para el avance, ¿cierto?, de una sociedad más igualitaria. Sin embargo, yo creo que pese a aquello, hay que avanzar al menos. Yo creo en una coordinación y ir avanzando en definir mecanismos y áreas donde podemos ir avanzando en esta articulación de intereses. Por ejemplo, el tema migratorio. Creo yo que ese tema migratorio no es posible abordarlo particularmente por cada país.
Esto ya lo hemos visto con el impacto, ¿cierto?, en las fronteras bolivianas, peruanas, la dificultad, ¿cierto?, para resolver la situación migratoria de venezolanos. Yo creo que por lo menos ir definiendo áreas de articulación, quizás ni siquiera integración, pero sí es urgente en materia migratoria. Yo creo que ahí hay que participar con... Si Venezuela está haciendo hoy día una situación compleja en materia migratoria para nosotros y para el resto de los países latinoamericanos, creo que hay que abordarla bilateralmente con ese país. Y además de eso, insistir en una integración de datos y de cruce digamos, de información fidedigna de personeros, ¿cierto? Que si queremos combatir el crimen organizado, también es otra área importante donde podemos articularnos. Yo no sé, todos sabemos las policías europeas, a mí me tocó vivir un tiempo en Europa, pero de verdad cuando arribé era una situación bastante compleja de que se le iba de las manos el control a las policías europeas. Instalaron una plataforma poderosísima de cruce de información, ¿cierto? ¿Quién es este señor, la señora, cómo se mueve, cuál es su prontuario, cuál es su historia? Entonces creo que migración, combate al crimen organizado, al narcotráfico, deben ser áreas importantísimas donde el tema ideológico político tenemos que ponerlo, mantenerlo, por cierto, en nuestra crítica, pero sí que no deje, digamos, cubierto o imposible de avanzar en determinadas áreas. Otro tema, por cierto, Patricio Monse, son los temas de relaciones económicas, ¿cierto?, políticas, pero yo iría a temas bien urgentes, bien concretos, donde sí creo que es posible, como se ha visto hoy día con el avión de Venezuela, el diálogo de nuestro canciller con las autoridades venezolanas. Creo que en esas áreas sí es posible avanzar, el crimen organizado y el problema migratorio. Cristian. Sí, me sumo a lo que señaló Adriana en los objetivos, yo creo que ahí están. Agrego dos o tres temas más. O sea, las relaciones internacionales son historias que son, como lo leído, se ha dicho por ahí popularmente, son más viejas que el hilo negro, ¿no es cierto? Y son muy necesarias. O sea, si uno mira hacia atrás la historia de Latinoamérica, la independencia de Latinoamérica surge en gran medida por un apoyo de los líderes de esa época, de diferentes países o de diferentes futuros países que trabajaron coordinadamente para lograr ese objetivo. Y hubo colaboración, coordinación, solidaridad, intriga y un largo etcétera, pero había un trabajo mancomunado. Entonces, y pongo ese ejemplo que es de Latinoamérica hace años atrás y que lograron un objetivo político importante que se buscaba en ese minuto. Hoy día exactamente lo mismo, las relaciones existen. Y en eso yo quiero destacar algunas cosas y dar algún par de mensajes simplemente, o de comentarios más que mensajes. Lo primero, yo creo que el presidente Boric nadie le puede poner en duda sus credenciales democráticas y lo duro y lo claro que ha sido cuando hay violación a los derechos humanos en países donde gobiernan autoridades que pueden ser democráticamente elegidas, nadie los pone en duda, pero muy autoritarios y cercanos a dictadura. Y que a veces ideológicamente pueden estar más cerca de la izquierda que de la derecha, pero ha sido durísimo y ha sido claro en esa materia. Yo creo que eso es destacable y es bueno señalarlo porque hay otros presidentes que se hacen los lesos en Latinoamérica y él ha sido súper claro en ese materia. Yo en eso lo destaco porque no hay nada que decir, ahí al revés, hay mucho que reconocer. Porque no es cómodo, no es fácil decirlo, sobre todo con puertas adentro, con la gente que está en su coalición, que muchas veces no le incomodan este tipo de comentarios, en fin. Y con esto termino, yo creo que estas relaciones internacionales tienen que tratar de buscar objetivos como los decía Adriana, eso es fundamental, y no ideologizarse mayormente, porque claro, UNASUR representa a una corriente política más orientada a la izquierda, que surge desde los gobiernos de Venezuela, si no me equivoco. Yo no soy experto en estos temas, pero entiendo que es así. Después, la Alianza del Pacífico surge en un ambiente muy distinto al que surgió hoy día, al que tenemos hoy día, perdón, y donde además están entredichos quién va a dirigir la Alianza, entiendo, del Pacífico, porque el presidente de México no quiere entregarle el mandato o la banda, por así decirlo, o la presidencia a Perú, la quiere entregar a Chile para ver cómo se soluciona. Entonces, claro, las cosas a veces se ideologizan un poquito y está bien. Entonces, lo que hay que tratar es que ojalá estos objetivos políticos que se pretenden sacar adelante en materia internacional, ojalá
escapen, digo ojalá, no es fácil, escapen al tinte ideológico, que nunca va a estar ausente, si es bueno que esté, pero nunca que sea lo que determine el actuar de los países. Entonces, acciones de colaboración entre Latinoamérica, bienvenido sea, con objetivos concretos, como dice Adriana, yo creo que van por el buen camino. Así es, pues bueno, vamos a ver qué pasa en esta instancia durante esta jornada con estas reuniones ahí en Brasil. Agradecerles, Adriana Muñoz, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Y Cristian Monkever también. Ojalá los tengamos en otra ocasión. Sí, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Adriana. Vamos a ir a un alto súper breve y continuamos con las conversaciones en este día martes. La Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Colegio de Periodistas, con la colaboración de Radio Universidad de Chile, invitan al Seminario Internacional